hoy el ministro Romero ha pedido al presidente de la Cámara de Senadores y la presidenta de la Cámara de Diputados que puedan reunirse con este sector, que les expliquen sobre el artículo y sobre las observaciones que se tienen para evitar un conflicto mayor, decía el ministro Romero. Lo decía también en una conferencia de prensa más temprano. Pero quiero compartir con ustedes lo que pasaba en las redes sociales. ¿Por qué es importante convocar al diálogo? Vamos a mostrarles este tuit, por favor, del ministro de Justicia, que hace referencia a un artículo que era lo que les decía. Romero pide a Montaño y González reunirse con el sector de transporte. A eso hacía referencia la nota del periódico El Deber. El ministro Héctor Arce Saconeta dice: nos sumamos al pedido del ministro Romero. Y bueno, ahí no se observa cuando el ministro de Medio Ambiente y Agua también le pone su acuerdo a esto, cuando pone me gusta a este tuit del ministro de Justicia. Hay preocupación por parte del gobierno en torno a lo que se está anunciando por el transporte pesado. Ya tenemos la comunicación con el señor Marcelo Cruz, presidente de Asociatrin. ¿Cómo está, Marcelo? Bienvenido a Todo a Pulmón. ¿Ahora sí me escucha bien? Gracias, buenas noches, Priscila. Un saludo a todos los televidentes. Lamentablemente se ha adelantado nuestro contacto. Sí, estamos al tanto precisamente de toda la preocupación que manifiesta el Estado respecto a la movilización que se tiene planificada para la próxima semana. Es más, el día de hoy se ha tenido una reunión con el señor presidente de la Cámara de Senadores, el señor González, parte de la dirigencia que es la de la Cámara Boliviana de Transportes, principalmente la Asociación de Transporte Pesado del Alto, y donde se ha manifestado, ha sido una reunión informativa. No se ha convenido nada, no se ha firmado ningún acuerdo, tampoco se ha levantado o se ha dejado de planificar la movilización que se tiene prevista. Se está en consultas con las bases, porque esta situación respecto principalmente a la redacción de dos artículos del nuevo Código de Procedimiento Penal, del Código Civil del Sistema Penal, nos preocupa en demasía. El artículo 137 y el artículo 205, que son muy similares en su redacción, y cuáles son atentatorios contra la actividad del conductor profesional que está en la carretera. Se nos ha manifestado que parte de la dirigencia de otro sector, del sector urbano, había firmado o estaba de acuerdo con la redacción de estos artículos, y también algunos legisladores que corresponden al sector de transporte. Nosotros le hemos hecho conocer, según la información que tenemos, que el sector del transporte pesado es el más pasible, el más susceptible de tener accidentes en la carretera principalmente, y donde pueden tener lamentablemente fallecidos en estos acontecimientos o en hechos de tránsito. Entonces, esto se ha manifestado al Poder Legislativo, al Estado, nuestra preocupación, porque se estaría sancionando de tres maneras al conductor: uno, con una sanción penal, el resarcimiento de daños y la inhabilitación de trabajo. Entonces, estamos en consultas, se está consultando a las bases, porque la situación realmente es preocupante para el sector. Bueno, definitivamente es un tema delicado, pero lo que quiero consultarle, y es muy importante, el ministro Romero hacía referencia a que estos artículos que tienen que ver con diferentes sectores fueron socializados. ¿Ustedes fueron convocados? ¿Conocían la redacción de este artículo o estos artículos? El sector del transporte pesado, que corresponde principalmente a los camiones de alto tonelaje, sean camiones nacionales, internacionales, a los camiones, a las volquetas, a las cisternas, a los diferentes medios de transporte que se podría considerar de alto tonelaje, que circulan por las carreteras y por las zonas urbanas, ninguna de las dirigencias han sido consensuadas y tampoco socializadas. Entendemos que hay un sector del transporte urbano que corresponde a los taxis, a los minibuses, a los micreros, que sí se han reunido y aparentemente han firmado o han estado de acuerdo con este artículo, principalmente el 137, que se refiere a los accidentes de tránsito. Han estado de acuerdo. Nosotros manifestamos, y esta mañana el señor presidente de la Cámara de Senadores
ha hecho conocer al transporte pesado que él desconocía que hay otra dirigencia del transporte pesado, que hay otras personas cuales están trabajando en el sector, que no es la misma situación del transporte urbano, que es la que ha estado de acuerdo. Además que los representantes de las cámaras que están en el legislativo, en el diputados y senadores, corresponden a ese sector. Entonces, si estamos hablando de un artículo que no ha sido socializado con este sector, ¿cómo fue aprobado? ¿Ustedes no tenían idea de la existencia de este artículo? Bueno, lamentablemente no ha habido la socialización, no ha habido el consenso de parte de la parte afectada, que somos nosotros, porque el transporte pesado, y les reitero nuevamente a la población, el transporte, los camiones que están en las carreteras son los más pasibles, los más susceptibles a tener accidentes con víctimas fatales. No así el transporte urbano puede ser dentro de las provincias o dentro de las ciudades, porque el índice de accidentes de tránsito son de menor cuantía, o sea, son de menor gravedad, son choques que se pueden resarcir económicamente, indudablemente en algunos casos, pero en un índice muy bajo existe la fatalidad. Pero no así en las carreteras. En las carreteras, lamentablemente, por una falla de un conductor, de una persona, de algún motociclista, algún ciclista, un peatón, puede lamentablemente, y lo más posible, es un hecho trágico con la muerte de alguno de los actores del incidente de tránsito. ¿Cómo les fue hoy en esta reunión informativa? ¿Qué informe tienen ustedes? ¿Qué explicación les da el presidente de la Cámara de Senadores? Principalmente ha sido una reunión, como les decía, informativa respecto al espíritu de la norma, cuál es mejorar el sistema judicial, según nos ha explicado el senador González, pero nosotros hemos manifestado las observaciones que se tiene de parte del sector, principalmente de los conductores que están en carretera, porque ¿qué va a pasar el día del mañana? Lamentablemente, al no tener una norma clara, al no tener una ley bien específica en cuanto a los incidentes o accidentes de tránsito, puede utilizarse lamentablemente por el sistema judicial o los abogados de las víctimas de una forma extorsiva para el conductor que haya resultado en un incidente de tránsito. Entonces, esa es la preocupación que tenemos, que se tiene principalmente porque ningún chofer, ningún asalariado, ningún conductor que está en la carretera va a querer salir con esa ley, con esa normativa que está en este momento escrita y promulgada por el Estado Nacional. Se tiene que revisar, se tiene que aceptar que hay se puede decir, un espacio que no está claro. Entonces, bajo esa susceptibilidad, lamentablemente el transporte pesado internacional, nacional y bajo todas las características que corresponden, Vamos a tratar de reconectar esta conversación con Marcelo Cruz, quienes están expresando su preocupación con el artículo 137 y también con el artículo 205 del nuevo Código del Sistema Penal, que ha sido aprobado y que ha sido promulgado por el vicepresidente Álvaro García Linera. Marcelo, ¿qué es lo que piden ustedes? Por favor, es muy importante conocer cuál es el pedido, que se revise el nuevo código, que se eliminen estos artículos. ¿Cuál es el pedido? Inicialmente ha habido las bases, los conductores que están en la carretera piden la derogación de la norma. Lamentablemente que bajo estas condiciones que está escrita, que está redactada, no se puede aceptar. Indudablemente esta mañana se ha explicado de una forma, como le digo, como espíritu de la ley, que es para mejorar. Se ha propuesto de parte de la Asamblea Legislativa una reunión técnica, legal, para explicar desglosar término por término respecto a los dos artículos principalmente que hemos observado, el 205, el 137, el 293, el 294, que son atentatorios contra la diligencia. Se ha pedido la explicación y, bueno,
ante todo hay la propuesta del Estado de poder generar unas reuniones técnicas con peritos en la parte legal, en la parte penal, para explicar, para poder debatir, pero como dirigentes, como sector movilizado, no nos corresponde a nosotros aceptar o rechazar. La parte más afectada, la parte que realmente tiene que decidir son las bases, son los conductores que están en la carretera, son los conductores que arriesgan y está su vida en juego en el momento de que haya un accidente de tránsito en carretera. Cuando hablo con usted, Marcelo, encuentro una palabra muy similar entre dos sectores, los médicos y ustedes. Extorsión, posible extorsión de parte de, no, ya sea parte de los pacientes y en su caso de parte de las personas que se vieran afectadas de un accidente. Es muy importante que varios sectores se unan en contra de estos artículos. ¿Están sintiendo que esta articulación se está dando? Indudablemente hay observación de muchos sectores, pero obviamente que, como le digo, lamentablemente como está el sistema judicial en el país, no hay las garantías constitucionales, porque muchas partes del artículo, de los dos artículos redactados, tienen que y tocan la Constitución. No todas la abogacía tienen el concepto de la equidad, de equilibrio o principalmente de ejercer justicia en el momento que haya un hecho lamentablemente con muerte. Entonces esa es la preocupación y principalmente la sanción que se está dando. Quitar el oficio, quitar la profesión del conductor profesional que está con años de experiencia en las carreteras. Indudablemente somos personas, somos humanos. A veces se cometen errores, pero no es pues a una situación a propósito o agrede o con dolo, que eso significa que uno salga de la casa directo a matar. No se actúa de esa manera. Lamentablemente hay un incidente y un accidente de tránsito que no es provocado, que no está dentro la planificación de una persona que está conduciendo un camión o un vehículo de alto tonelaje. Entonces, esta situación lamentablemente cada sector tiene que analizar de qué forma le perjudica y manifestarse. Nosotros hemos lamentablemente, ya después de ejecutada la norma, de promulgada la ley, hemos sabido de estos artículos atentatorios contra nuestro trabajo, pero ha sido precisamente por la falta de socialización que ha habido de parte del Estado, de parte de la Asamblea Legislativa, tanto de diputados como de senadores, para poder hacer conocer a todos los sectores que están insertos dentro de la ley cuál es el artículo que tiene en el cuestionamiento. Bueno, definitivamente es un tema que está generando mucha repercusión, sobre todo en las autoridades, quienes han pedido justamente este acercamiento entre la Asamblea y el sector del transporte pesado nacional e internacional. Algo que preocupa es que se viene un evento internacional que es el Dakar, y justamente su sector es el que ha anunciado movilizaciones que perjudiquen este evento, ¿verdad? No lo he escuchado, disculpe la pregunta. Bueno, le repito, el sector del transporte, por lo menos desde Cochabamba, ha anunciado que sus medidas serían bloqueos y movilizaciones justo en la época del Dakar. Esto va a perjudicar este evento internacional, siendo este el objetivo para buscar de cumplir las demandas. Como sector, le digo, no tenemos el espíritu de perjudicar ni a la población ni al Estado en cuanto a las medidas que se están viniendo, pero lamentablemente no queda otra situación para poder ejercer nuestro derecho a la protesta, porque no estamos de acuerdo con los artículos que se han promulgado. Entonces, no hay el propósito, no hay la intencionalidad de poder perjudicar el Rally Dakar, porque sabemos que el país, que cualquier país vive de su turismo, vive de la generación de ingresos que da principalmente estas actividades que son de orden internacional, pero lamentablemente si no se solucionan en el momento o como se debe ser,
lamentablemente se tiene que ser congruente con lo que se está manifestando. Entonces, estamos en negociación, estamos viendo las posibilidades de ver cómo se puede solucionar sin causar el menor perjuicio que sea posible, pero también hay que entender que esta normativa es atentatoria contra el trabajo que realiza el transportista. Esperemos que se dé principalmente los canales de poder tener una negociación, de poder tener una apertura seria del Estado. Indudablemente hay preocupación, pero la preocupación no significa solución. Entonces lo que debemos buscar es una solución. Del sector, de parte nuestra, hay propuestas. Las propuestas es debatirlas y que el Estado vea si son aceptadas, si son viables para poder tener una solución principalmente a largo plazo. Porque la norma que se ha promulgado no es para un día, para 2 días, es para poder gobernar o para poder ejercer el poder judicial por lo menos en unos 15 o 20 años que corresponde. Muchísimas gracias por este contacto al presidente de Asociatrin, Marcelo Cruz, por haber conversado con Todo a Pulmón. Buenas noches. Gracias, un saludo a todo el país. Gracias. Bueno, yo les decía y hacía referencia a un tuit del pedido ya de 3 ministros de que se pueda reunir este sector con la Asamblea. Quiero compartir con ustedes una vez más este tuit ya de manera completa. Este es el tuit con la información de que Romero pide a Montaño y González reunirse con el sector de transporte pesado. Héctor Arce, ministro de Justicia, dice: nos sumamos al pedido del ministro Carlos Romero. Y el me gusta de Carlos Ortuño, que es ministro de Medio Ambiente y Agua, ante un posible conflicto que se está anunciando por parte del sector contra artículos 205, 137, 293 y 294. 4 artículos del nuevo Código de Sistema Penal que piden la derogación de estos artículos.